¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Tengan todos ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a hacer un repaso, sí, un repaso rápido con respecto a los dos temas que se están tomando en cuenta para la evaluación bimestral. Esos son los temas de las series verbales y el término excluido. Pues bien, vamos a iniciar nuestra última clase correspondiente a este segundo bimestre. Entendemos por serie verbal básicamente a una construcción, a un conjunto de palabras, ¿sí?, que se pueden relacionar entre sí tomando en cuenta algún vínculo semántico o algún concepto que comparten cada uno de estos elementos. La construcción del conocimiento engloba muchos procesos, entre ellos tenemos el proceso de atención, el de memoria, percepción, razonamiento, imaginación, toma de decisiones, de pensamiento y de lenguaje. Conocer cómo actúan estas capacidades es muy importante. También a través de qué medios o temas podemos desarrollar el potencial cognitivo de una persona. Series verbales, llamado también series lingüísticas, es uno de los ejercicios que desarrolla la capacidad para complementar secuencias lógicas de palabras o ideas que guardan relación y correspondencia entre sí. Una serie, como lo entendemos, es un conjunto de cosas, conceptos, conjunto de palabras o personas o cualquier otro tipo que se relacionan entre sí, que ocurren o suceden una detrás de otra, teniendo en cuenta un modelo en el cual los elementos se derivan o relacionan unas con otras según el contexto en que se planteen. Si entendemos que una serie es un conjunto de cosas que suceden unas a otras y que están relacionadas entre sí, las series verbales son entonces grupos de palabras o construcciones que se encuentran vinculadas por algún lazo asociativo. Por lo tanto, podemos definir a las series verbales como un tipo de ejercicio correspondiente al curso de razonamiento verbal que consiste en continuar, ¿sí?, la secuencia de palabras relacionadas por alguna característica similar o igual. Dichas relaciones que se puedan establecer pueden estar, dice, relacionadas por algún rasgo general. Sin embargo, mientras más específicos sean estos rasgos vinculantes, se determinará una mejor opción como respuesta. La base para la solución de estos ejercicios es delimitar los campos semánticos, ver hasta dónde puede abarcar un campo semántico y a partir de ahí dónde comienza otro. Uno de los objetivos o finalidades que busca este tipo de ejercicios es que ustedes, queridos estudiantes, puedan elaborar, construir y retener secuencias mentales de cualquier información, sobre todo la información textual. Por ejemplo, si tenemos una serie de palabras, llámese llama, alpaca y guanaco, que se relacionan entre sí porque están guardando un vínculo entre ellas. Entonces aquí podemos establecer una serie verbal, pues cada uno de los elementos se competen dentro de un campo semántico que corresponde a los auquénidos. Por lo tanto, la palabra que complementaría esta serie sería el término vicuña, porque también es un auquénido. Ahora bien, cuando hablamos de campo semántico, estamos dentro de la rama de la semántica básicamente, que es aquella que estudia los significados de las palabras. Entonces, decir campo semántico es muy distinto a relacionarlo con una familia léxica. ¿Por qué razón? Porque la familia léxica está involucrado dentro del estudio de la morfología, no de la semántica, sino de la construcción de la palabra. En todo caso, una familia de palabras es aquella que deriva de una misma raíz, lógicamente conservando el significado o tomando en cuenta el significado de la palabra, pero básicamente va más allá de ella, va en cuanto a su construcción del mismo. ¿Por qué? Porque comparten un mismo lexema. En cambio, un campo semántico es un conjunto de palabras que van a compartir uno o varios rasgos de significación.
Por ejemplo, aquí tenemos un campo semántico de árboles frutales, que si bien es cierto no derivan de una misma raíz, sino que sus significados se relacionan entre sí. Entonces aquí vamos a hablar de relaciones entre significados, tomando en cuenta uno o varios vínculos que los puedan relacionar para así completar o en todo caso construir un llamado campo semántico. Ahora bien, ¿qué tipos de ejercicios de series verbales podemos encontrarnos? Pues bien, para hacer un pequeño resumen con respecto a ello, vamos a conocer en primer lugar una clasificación que nos va a ayudar en la resolución de los ejercicios porque corresponde básicamente a la estructura que van a presentar estos ejercicios. Entonces, tenemos en primer lugar a el tipo de serie verbal llamado continuo. ¿Ok? Vamos a comenzar con este tipo de serie verbal, los continuos. La relación de una palabra con otra es la misma desde el inicio hasta el final, o en todo caso podemos considerar que los elementos que conforman esta serie pertenecen a un solo campo semántico. Entonces, si analizamos cada una de las alternativas, ¿sí? Sandio, pícnico, gaznápiro, bigato y pigre, y observamos la premisa o serie incompleta, holgazán, bigardo y ocioso, podemos establecer que aquí el campo semántico es de sinonimia. ¿Por qué? Porque los tres elementos tienen significados muy semejantes y muy parecidos. Por lo tanto, lo que tendríamos que encontrar dentro de las alternativas es también aquella palabra que guarde una relación de sinonimia en cuanto a las demás. Por lo tanto, la respuesta será pigre. ¿Qué es un pigre? Es un holgazán, es un ocioso, es una persona que se aleja de algún trabajo o alguna actividad. En cambio, en las series verbales discontinuas, las palabras se estructuran, ¿sí? Se forman de una manera interrumpida. Ahora, la más conocida es la alternada. Por ejemplo, tenemos friolera, nimbo, nonada y halo. Si analizamos esta premisa, esta serie incompleta, podemos encontrar que tanto friolera como el término nonada, el primero y el tercero, se relacionan en cuanto a que son sinónimos. Por lo tanto, el primer campo semántico que podríamos establecer es la de sinonimia. En cambio, vamos a tomar otro color. En cambio, nimbo y halo están formando otro campo semántico que también es de sinonimia. Por lo tanto, lo que tendríamos que encontrar sería un sinónimo de friolera y nonada, que quiere decir cosa sin importancia o insignificante. Por lo tanto, el primero se relaciona con el tercero y el tercero con el quinto. Por lo tanto, la respuesta sería nimiedad. ¿Por qué? Porque guarda la misma relación con nonada y friolera, que es una relación de sinonimia. Otro ejercicio de discontinua sería maíz, cebada, cereal, punto y coma. Muy importante, ¿sí? La observación de este signo ortográfico, porque lo que va a hacer es separar esta serie de esta otra. Entonces, tenemos maíz y cebada, como todos sabemos, son cereales. Por lo tanto, aquí hay una relación de especies, género. Entonces, gibón y gorila son especies de simios. Por lo tanto, la palabra que completa nuestra serie es el término simios. Y el siguiente, ¿sí? Ejercicio de serie verbal discontinua es sumario. Tenemos a la palabra incógnita aquí, coma, adiposo, coma, rollizo. Aquí, en esta parte, podemos establecer una relación de
sinonimia entre adiposo y rollizo. Ahora, hacendoso y afanoso también establecemos otra relación de sinonimia. Por lo tanto, lo que nos pide el ejercicio es encontrar un sinónimo de sumario. Sumario es un resumen de algo, ¿no? Entonces, la respuesta que completaría nuestra serie, en la cual podemos encontrar tres campos semánticos, ¿sí? Será el término compendio, porque sumario y compendio guardan una relación de sinonimia, al igual que adiposo y rollizo, y hacendoso y afanoso. Ahora bien, de acuerdo a esta tipología, vamos a clasificar con mayor detalle a las series verbales en series consecutivas o continuas. Este tipo de serie se va a caracterizar porque la secuencia se va a establecer teniendo un solo campo semántico, como dijimos hace un momento, un solo campo semántico. ¿Ok? Hay que tomar en cuenta ello, un solo campo semántico. Es más, para establecer las secuencias tendremos en cuenta diversos aspectos, ¿sí? Tomando en cuenta el tipo de relación que puede establecerse entre los términos. Puede ser de acuerdo a la forma, al número, la cantidad, la ubicación, una relación de sinonimia o antonimia o especie género o elemento conjunto o cualquiera de las que ya nosotros conocemos. Por ejemplo, tenemos el término gandul, poltrón y pigre. Entonces establecemos el campo semántico en referencia a que los términos son sinónimos, ¿sí? Como cualidades o, perdón, defectos de una persona, ¿sí? La cual no tiene un oficio ni beneficio adecuado. Por lo tanto, la palabra que completaría a esta serie, que está formada por un solo campo semántico, sería holgazán, podría ser aragán o también podría ser vago. El siguiente dice bandada, piara y cardumen. Rápidamente podemos entender que la serie está formada por sustantivos colectivos, bandada conjunto de aves, piara conjunto de cerdos y cardumen conjunto de aves. Por lo tanto, el campo semántico son sustantivos colectivos. Para poder completar esta serie tenemos los términos rianada, conjunto de ranas, boyada, conjunto de bueyes o manada, conjunto de mamíferos rumiantes. La otra parte es las series intersecuenciales o discontinuas. Estas series tienen por peculiaridad el estar conformadas, ojo, por dos o más campos semánticos. Entonces, aquí vamos a establecer dos o más campos semánticos y tendremos que observar qué tipo de relación se puede establecer entre la primera y la tercera o la segunda con la cuarta. Ahora bien, bien claro dice, ya que los ejercicios se van a intercalar en la secuencia presentada. Para poder resolver este tipo de serie hay que tener en cuenta el campo semántico y el orden en que se presentan los términos. Por ejemplo, tenemos arroz, lenteja, avena y frijol. Aquí lo que podemos hacer en primer lugar es observar que tanto arroz como avena están formando el campo semántico de cereales. En cambio, lenteja y frijol está estableciendo el campo semántico de semillas. Perdón. Un momentito. Ahora sí. Semillas. Por lo tanto, para completar la primera serie del campo semántico de cereales podríamos tener los términos maíz, trigo y cebada, mientras que para el campo semántico número 2 de semillas podríamos completar con arvejas, maní o payar. Entonces, la secuencia presenta el siguiente orden: un cereal, una semilla,
un cereal, una semilla. Por lo tanto, le corresponde el turno a un cereal. Entonces la respuesta podría ser maíz, trigo o cebada. Y así estaríamos complementando nuestra serie intersecuencial. Y por último, las series emparejadas, ¿no? Físicamente presentan, además de comas, a los puntos y comas. Ojo, muy importante esto. Estos puntos y comas están separando a parejas de palabras que se unen por alguna relación de analogía. La relación de analogía debe ser la misma en todas las parejas de las series. Por ejemplo, Inope es azúcar. Tenemos la primera relación. ¿Ok? ¿Qué relación podemos encontrar entre Inope y Fúcar? Pues bien, hay una relación de antonimia. Entonces aquí se establece una relación de antonimia, al igual que pingroso, que es desordenado, desarreglado, ¿sí? O sucio, y acicalado, que vendría a ser su antónimo, limpio, ordenado, pulcro. Entonces se establecen relaciones de par en par, ¿sí? De antonimia. Por lo tanto, la pareja que completaría a esta serie de emparejadas podría ser ingente, que es enorme, pigmeo, que es pequeño, o abrupto, que es escarpado, o llano, que es liso. Ahora, existen dos tipos de series emparejadas. En primer lugar, tenemos la emparejada completa, como su mismo nombre lo dice. Aquí, para completar la serie verbal, necesitamos de una pareja de palabras, una pareja completa. O sea, la respuesta tendrá dos palabras. Por ejemplo, tenemos raudo y flemático. Establecemos una relación de sinonimia. Entonces, raudo y flemático establecen una relación de sinonimia. Incoar es a finiquitar. También entonces está en función de relación de sinonimia. Incoar es iniciar, finiquitar es a terminar. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer aquí es completar con un par de palabras que también tengan la misma relación de antonimia, la cual podría ser risueño, alegre, feliz, contento, es a melancólico, triste, apenado, apesadumbrado, o mermar, que es incrementar o, perdón, disminuir, y aumentar, que sería incrementar. La serie presenta parejas unidas por la relación analógica de antonimia, por lo tanto, la respuesta presentará palabras antónimas. Y la última, que es la emparejada incompleta, ¿no? Aquí, en vez de completar con un par de palabras, solamente completaremos con una sola. Por lo tanto, la respuesta tendrá una sola palabra. Entonces, tenemos la relación que se establece entre longevo y añoso. Hay una relación de sinonimia, ¿no? Y tunante y taimado, también hay una relación de sinonimia. Por lo tanto, necesitamos una palabra que guarde relación de sinonimia con ojeriza. Esta podría ser animadversión, podría ser odio, o podría ser cólera o inquina. La serie presenta parejas unidas por la relación de sinonimia. Por tanto, la respuesta, cualquiera de las tres, ya tendría que completar el sinónimo de ojeriza, que sería animadversión, odio, cólera o tirria. Bien, eso ha sido un poco lo que es el estudio o la introducción del tema de las series verbales. Ahora vamos a dar paso a el tema del término excluido. ¿Y qué cosa será este? Será aquella palabra que no guarda, ¿sí?, una relación con
el campo semántico que se formule dentro de la premisa del ejercicio. Entonces, comenzamos con el término excluido. Es un ejercicio que consiste en ubicar aquella palabra cuyo significado es ajeno a cierto campo de significación, común a las demás. Lo que se trata es la de establecer los términos más próximos a la premisa. 1. Construir un campo semántico de manera tal que el más alejado o que no pertenezca al campo sea el que se excluya, o sea el término excluido. ¿Cómo resolver estos ejercicios? Es muy sencillo, hay que tomar en cuenta los siguientes pasos. Primero, hay que determinar qué significa la base o premisa, así como de cada una de las alternativas. Para ello necesitamos un buen diccionario de significados para poder delimitar los significados. Esto va a permitir relacionar el término base con 4 opciones, excluyendo aquella que no esté en ese campo significativo. Segundo, hay que relacionar las palabras entre sí, buscando una idea en común, la que nos ubicará y nos agrupará en un campo semántico, al que pertenecen 4 de los términos. De esta manera, nos va a ser muy fácil determinar cuál es aquella palabra, término o vocablo que se excluya y que será la que no comparta la relación común. Por ejemplo, tenemos en primer lugar el término honestidad, ¿ok? La honestidad es una virtud, un valor fundamental de toda persona. Entonces, si establecemos el concepto de honestidad, nos podemos dar cuenta que tanto la filantropía es una virtud que consiste en ayudar al prójimo. La temperancia también es una virtud que consiste en tener temperamento o carácter para solucionar alguna situación determinada. La humildad también es una virtud y la castidad también. Por lo tanto, el término a excluir en este ejercicio de término excluido, sí, y que no guarda relación con el campo semántico establecido, que son virtudes, es felicitación, porque es una muestra de aprecio. El siguiente término es amor. Y el amor también lo conocemos como una virtud importante, como uno de los valores fundamentales. Entonces, observamos cada una de las alternativas y podemos darnos cuenta de que se puede establecer una relación en cuanto a la formulación de un campo semántico de sinonimia. Amor es estimación, es querencia, es afectuosidad y es simpatía. Por lo tanto, el término a excluir será beso, porque al igual que felicitación, también es una muestra de cariño. El siguiente término es llama. Si buscamos el significado de llama, pues vamos a encontrar que es una palabra homónima, efectivamente, pues tiene significados distintos y pertenecen a raíces distintas, a raíces etimológicas distintas. Podemos entender a llama como parte o conjugación de un verbo, ¿ok? Pero también podemos entender llama como un rumiante, en este caso un auquénido oriundo de la Sierra del Perú. Ahora, el término llama como palabra es una homógrafa, pues se escribe igual, pero tiene significados distintos, y también es una palabra bisílaba porque cuenta con 2 sílabas dentro de su estructura fonológica. Entonces, el término a eliminar aquí será la palabra gritar, pues no comparte el mismo vínculo con el campo semántico establecido. Y para terminar, tenemos la palabra diacríticos, en clara referencia a la tilde diacrítica que se aplica dentro de los monosílabos, que cumplen funciones distintas. Entonces tenemos a mí como monosílabo, que lleva tilde diacrítica porque cumple funciones distintas, a se de la misma forma, así y a él. Entonces aquí el término a eliminar pues será la palabra di, porque a diferencia de las demás, di solamente existe como verbo, más no como otra palabra. Entonces, es así como
hay que resolver los ejercicios de términos excluidos, teniendo en cuenta siempre el significado tanto de la premisa como de cada una de las alternativas y formulando un campo semántico. ¿Cómo elaborar estos ejercicios? Bien, en primer lugar, podemos encontrar dos tipos de términos excluidos según su estructura. En primer lugar, tenemos los términos excluidos contextuales o cerrados, que son aquellos que llevan premisa, como por ejemplo charla, équidos y aula. Aparentemente se nos va a hacer un poco más sencillo para poder encontrar aquella palabra que no guarda relación con la premisa, pues justamente esta nos va a dar el inicio para la formulación de un campo semántico. Entonces, si tenemos charla, vamos a encontrar que los tipos de charlas, o en este caso los sinónimos, perdón, de charlas, sería plática, cháchara, palique y conversación, que son aquellas que se dan entre dos o más personas. El término a excluir será pues la palabra monólogo, pues es una conversación que hace una persona consigo mismo. En cambio, las demás se relacionan con conversaciones con dos o más personas a la vez. El término équidos, ¿sí?, pertenece en este caso a una clasificación de mamíferos en las cuales están incluidas los caballos, la cebra, el asno, la mula. El término a excluir será la palabra cebú. ¿Por qué razón? Porque cebú es un animal que pertenece a especie de los vacunos, mientras que los demás son équidos. Entonces es el término a excluir. Y en el término aula, bien, podríamos relacionar a alumno, a maestro, a pizarra y a carpeta como entes concretos que pertenecen a un aula. El término a eliminar, el término excluido, será didáctica, pues es un elemento, pero en este caso abstracto, que se ubica dentro de un aula. Y el otro tipo de término excluido según su estructura son aquellos denominados términos excluidos abiertos. Estos no presentan premisa, por lo tanto hay que relacionar cada una de las alternativas y encontrar algún tipo de relación o campo semántico entre ellas. Entonces, rápidamente podemos decir que tanto arete, pulsera, collar y reloj pertenecen al campo semántico de adornos o complementos de belleza. Por lo tanto, el elemento o palabra a eliminar o a excluir será la palabra dije, porque es un complemento o una parte de cualquiera de estos adornos. Y para terminar esta parte tenemos los términos incentivo, ambición, estímulo, acicate y aliciente. Aquí lo que podemos hacer es establecer una relación de sinonimia entre incentivo, estímulo, acicate y aliciente. El término a excluir, el término a eliminar, será la palabra ambición, pues no comparte el mismo sema o vínculo semántico que las demás. Para poder terminar este breve resumen con respecto a los temas de la serie verbales y los términos excluidos, vamos a reconocer las clases de términos excluidos tomando en cuenta las relaciones que se puedan establecer entre sus significados. Entonces vamos a empezar. El primer tipo de relación que se puede establecer es una relación llamada de sinonimia, en la cual, un momentito, en la cual se excluye, se eliminará el término que no es sinónimo de los demás. Entonces tenemos como premisa incriminar. Dentro de ella podemos relacionarlo con acusar, imputar, sindicar e inculpar. El término a excluir será la palabra discriminar.
pues no guarda el mismo significado con las demás que están formando un llamado campo semántico juntamente con la premisa. El segundo tipo o clase de término excluido es de afinidad semántica. Aquí no necesariamente se busca que la premisa y las alternativas guarden una relación de sinonimia, simplemente que tengan una relación de cercanía con respecto al significado que tenga la premisa. Ático es el lugar más alto que ocupa una casa. Por lo tanto, podríamos relacionarlo con copa, que es la parte más alta de un árbol, cima, la parte más alta de una montaña, cúpula, la de una iglesia, coronilla, la parte más alta de la cabeza, en este caso de una persona, y el término a excluir será, lógicamente, la palabra sombrero, porque sería un complemento, ¿sí? Un complemento, un vestuario complemento de la cabeza. El otro tipo de término excluido es de género a especie o viceversa. Se excluye el término que no sea una especie perteneciente al género de la premisa. En este caso la premisa es la palabra instrumento y analizando cada una de las alternativas podemos decir que son instrumentos musicales, pero para ser más específicos estaríamos relacionándolo con instrumentos de cuerda como piano, violín, charango y guitarra. El término a excluir será la palabra tambor, pues este, si bien es cierto, es un instrumento musical, pero es de percusión. El siguiente tipo de término excluido es de cogeneridad. Aquí se excluye aquella palabra que no sea específica y que no pertenezca al mismo género de las demás. Caoba. La caoba es un tipo de árbol, un árbol maderero, cuyo producto, la madera, lógicamente, es muy codiciada, ¿no? Entonces, si es un árbol maderero, entonces la relación que voy a establecer es la de que cada uno de estos elementos que vaya a seleccionar pertenezcan al mismo género que caoba, que también serían árboles madereros. Y tenemos a cedro, roble, eucalipto y pino. El término excluido será la palabra helecho, pues el helecho no es un árbol maderero. El siguiente, penúltimo tipo de término excluido es de el llamado causalidad. Se va a excluir aquí el término que no presenta la relación de causa-efecto con la premisa o viceversa. Entonces tenemos la palabra desgracia. ¿Qué produce una desgracia? Pavor, grito, angustia y desesperación. El término a excluir será la palabra abrazo. Pues no es una consecuencia de una desgracia, cosa que sí lo es, sí lo son los demás términos. Y finalizamos con el siguiente tipo de término excluido, que es de relación múltiple. Se excluye aquí la palabra que no tenga ningún tipo de relación lógica necesaria con la premisa. Si tenemos el término barco, podríamos relacionarlo con proa, pues es la parte superior de un barco, mar, por donde navega, buque, todo barco es un tipo de buque, embarcación, de la misma forma como concepto general, y la palabra a excluir o el término a eliminar aquí será iceberg, pues no se relaciona directamente con la palabra barco. Eso ha sido un resumen interesante con respecto a estos dos temas que se tomarán en cuenta para esta evaluación bimestral y que durante la semana en las clases en vivo iremos desarrollando muchos ejercicios con respecto a estos dos temas. Conmigo será hasta
Después de vacaciones, sí, efectivamente, hasta la primera semana de agosto para dar inicio a nuestro tercer bimestre. Cuídense mucho. Un abrazo fuerte para todos ustedes, chicos. Bye bye, nos estamos viendo. Cuídense.